A ver, pensemos en cualquier país. Todo país tiene, digamos, un manual de instrucciones, un conjunto de reglas maestras que nos dice cómo se juega el juego del poder. Y bueno, ese manual es la Constitución. Pero, ¿qué pasa cuando el mismísimo acto de cambiar las reglas termina rompiendo las reglas? Suena rarísimo, ¿no? Como un trabalenguas. Si es la ley suprema, la ley de leyes, ¿cómo es posible que vaya en contra de sí misma? Bueno, justamente esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Y la respuesta, créanme, es mucho más interesante de lo que uno se imagina. Ok, para empezar a entender este enredo, tenemos que ir al origen de todo, al poder que literalmente lo crea todo. Vamos a analizar esa fuerza que desde el principio escribe las reglas del juego. Ojo, este no es el poder de un gobierno en su día a día. No, es una fuerza totalmente distinta, algo fundacional. Es el poder que dibuja la cancha, decide quiénes son los jugadores y, lo más importante, dicta cómo se juega. En la teoría del derecho, a este superpoder, por llamarlo de alguna manera, se le conoce con un nombre muy específico. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Hay que diferenciar dos tipos de poder que, aunque suenen parecido, son como el agua y el aceite. Está el poder que crea y el poder que es creado. Entender esto es la clave para descifrar por qué existen límites, incluso para quienes tienen la tarea de reformar la ley más importante de todas. De un lado tenemos al poder constituyente. Pensemos que es el poder original, el que no le rinde cuentas a nadie, el que llega y dice, aquí se va a crear un estado y estas van a ser sus reglas. Es, para que se entienda, el arquitecto que diseña todo el edificio desde cero. Y del otro lado están los poderes constituidos, el presidente, el Congreso, los jueces. Ellos son la creación de la Constitución, o sea, son los inquilinos del edificio, no los arquitectos. Su poder tiene límites muy claros y tienen que seguir las reglas que el arquitecto, el poder constituyente, dejó escritas. Claro, pero las constituciones no son de piedra. Tienen que poder cambiar, adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, ¿qué pasa si lo que se quiere no es demoler el edificio, sino remodelarlo? Bueno, para eso existe una tercera figura, el poder constituyente derivado. Este no es el arquitecto original, sino más bien el contratista que se contrata para hacer una reforma. Tiene permiso para hacer cambios importantes, sí, pero su trabajo tiene límites muy, pero muy claros. Y aquí está el punto central de todo esto. Ese poder para remodelar no es un cheque en blanco, para nada. Tiene límites súper estrictos. Primero, tiene que seguir el paso a paso que la propia Constitución dice que hay que seguir para modificarla. Segundo, solo puede tocar los temas para los que le dieron permiso explícitamente. Y tercero, y esto es fundamental, muchos dicen que no puede tocar los cimientos del edificio. O sea, no podría eliminar la democracia, por ejemplo, porque eso ya no sería remodelar, sería demoler la estructura. Bueno, suficiente teoría por ahora. ¿Cómo se ve todo este asunto en la vida real? Para eso, vamos a viajar a Argentina, a un caso que puso a prueba estos límites de una forma increíble y que terminó, nada menos, que en la Corte Suprema de Justicia. La historia arranca en 1853. La Constitución argentina de ese entonces garantizaba la inamovilidad de los jueces. ¿Qué significa esto? Que su cargo era vitalicio, para toda la vida mientras mantuvieran una buena conducta. Ahora, avancemos rápido a 1993. El Congreso aprueba una ley, la 24309, que dice, ok, necesitamos reformar la Constitución, y establece una lista súper específica de los temas que se podían discutir. Y en 1994, la Convención se reúne y hace algo que no estaba en esa lista. Agrega una regla completamente nueva. Todos los jueces, a partir de ese momento, debían jubilarse obligatoriamente al cumplir 75 años. Esto, por supuesto, chocaba de frente con la idea histórica de un cargo vitalicio. La gran pregunta era, ¿de verdad tenían el poder para hacer un cambio así? Toda buena historia legal necesita un protagonista. Y en este caso fue un juez de la Corte Suprema, uno que se negó a aceptar esta nueva regla y que convirtió un debate súper abstracto sobre el poder en una batalla personal y, en el fondo, por los principios de la República. Se trataba del juez Carlos Fait. Él ya tenía más de 75 años y simplemente se negó a jubilarse, así que le hizo un juicio al Estado. Su argumento era simple. La Convención Constituyente, ese contratista que solo podía remodelar, se había pasado de la raya. Sostuvo que la cláusula que le obligaba a irse era, de hecho, inconstitucional. El caso llegó hasta la propia Corte Suprema, que se encontró con una papa caliente monumental. Pensemos en la situación tan extraña. Los jueces tenían que decidir si una parte de la Constitución, o sea, su propio manual de instrucciones, era ilegal. ¿Realmente se puede anular un pedazo de la ley suprema? Para entender su decisión, hay una frase clave en el fallo.
La Corte dijo que la inamovilidad de los jueces no era un simple beneficio laboral, sino algo inherente a la naturaleza del poder judicial. En otras palabras, es un pilar fundamental que sostiene la independencia de la justicia. Proteger eso era proteger la estructura misma del sistema de gobierno. El razonamiento de la Corte fue impecable y nos lleva de vuelta a los conceptos que vimos al principio. Dijeron, punto 1, la Ley 24.309 fue el contrato que le dio poder a la Convención. Punto 2, ese contrato tenía una lista cerrada de temas que se podían reformar. Punto 3, y el más importante. Cambiar la regla del cargo vitalicio de los jueces no estaba en esa lista. Conclusión, la Convención se excedió, actuó fuera de los límites de su poder. En pocas palabras, rompió las reglas para cambiar las reglas. Al final, el veredicto fue clarísimo. La Corte Suprema declaró que esa parte de la reforma era nula. Pero, ojo, no es que la borró de la Constitución para siempre. Lo que dijo fue que esa regla no se podía aplicar a los jueces como Fate, que habían sido nombrados bajo las reglas antiguas. El contratista se había excedido en su trabajo y por lo tanto esa parte de la obra no era válida. Y esto nos deja una lección importantísima. El fallo Fate no es solo una curiosidad legal, es un recordatorio muy potente de que en una república con una constitución, nadie, pero absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni siquiera un grupo de gente con el poder de reformarla. Es como un escudo que protege a los jueces de las presiones políticas y garantiza que las reglas del juego no se puedan cambiar a mitad del partido para favorecer a un equipo. Todo este caso nos deja flotando una pregunta fundamental y que no tiene una respuesta fácil. El caso Fate nos muestra el peligro de un poder de reforma que no tiene límites. Pero por otro lado, si una constitución es demasiado rígida, casi imposible de cambiar, se arriesga a quedar vieja, a no servir para el mundo actual. Encontrar ese balance perfecto entre ser una roca que da estabilidad y ser lo suficientemente flexible para adaptarse es probablemente el desafío más grande y eterno de cualquier democracia.